De nada.
Días, buenos días. No me escuchan, no me escuchan. Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, Buenos doctor. días, doctor. ¿Cómo Días, está? doctor. Listo, mis doctores. Vamos a empezar el día de hoy a estudiar un temita que está consagrado en el artículo 331 y siguiente del Código de Procedimiento Penal. A ese tema se le denomina la preclusión de la investigación. Y ojo, cuando esté hablando de preclusión de la investigación, pues básicamente estoy aduciendo un archivo, pero un archivo definitivo de la conducta, ojo, del proceso. Al proceso se le va a archivar definitivamente y ese archivo definitivo se denomina preclusión. Deme un minuto que llegue un profesor, por favor.
Listo, doctores. Entonces les decía que esa preclusión de la investigación se entiende como ¿un archivo qué? Un archivo definitivo de la investigación. Y cuando hablo de archivo definitivo, pues básicamente estoy hablando que esa decisión de archivar por preclusión hace tránsito a cosa juzgada. Entonces ya no se podrá desarchivar ese proceso. ¿Por qué? Porque opera la preclusión de la investigación. Entonces no se puede desarchivar el proceso. Y esa preclusión, doctores, está consagrada en el artículo 331 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Entonces retomo para las doctoras. Vamos a hablar de la preclusión de la investigación. Esa preclusión de la investigación, mis doctoras, está consagrada en el artículo 331. Entonces, repito, 331 del Código de Procedimiento Penal. Y cuando hablamos de preclusión de la investigación, vamos a hablar de un archivo de la investigación penal, un archivo del proceso, pero con unas características especiales. ¿Cuáles son? Que ese archivo de ese proceso va a ser un archivo definitivo, que el proceso ya no se podrá volver a archivar. En derecho penal, en el procedimiento penal, existe una primera forma de archivar un proceso. Esta es el archivo que efectúa ¿quién? El archivo que efectúa un fiscal. Entonces, repito, ¿quién archiva? Un fiscal. ¿Por qué? Porque no logró recaudar un número suficiente de elementos de convicción o un número suficiente de pruebas. ¿Para qué? Para lograr llevar a esa persona a imputación de cargos. Entonces, en esos casos, el fiscal archiva el proceso. Lo que pasa es que ante esa decisión del fiscal de archivar, eventualmente se puede lograr desarchivar ese proceso. ¿Cuándo? Cuando surgen esas pruebas. Pero, a diferencia de ese archivo, cuando hablamos de preclusión, hablamos de una forma de archivar en que ya queda definitivamente archivado el proceso. Bueno, retomemos. Entonces, miren, doctores, doctoras, que cuando yo les hablo de preclusión de la investigación, estoy hablando de un archivo definitivo. Como es un archivo definitivo, pues esa orden o esa disposición la tiene que dar es un juez. Ya no va a ser una potestad única y exclusiva del fiscal, no. El fiscal tendrá que acudir donde un juez, en este caso, la ley consagra que es el juez de conocimiento, el que puede llegar a decretar la preclusión de una investigación. Lógicamente, la preclusión de una investigación
no se genera o sea, no se produce por generación espontánea, no, se tienen que cumplir unos requisitos y esos requisitos están taxativamente consagrados en el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, ya sabemos que la preclusión es una figura jurídica por la cual un proceso penal se archiva y se archivará definitivamente. Nunca jamás se podrá volver a desarchivar lo que ustedes conocen como ese tránsito a cosa juzgada material, básicamente. Así se denomina, ese tránsito a cosa juzgada material. Pero la preclusión la tiene que ordenar un juez que se denomina el juez de conocimiento, que básicamente es el juez de ¿qué? El juez del juicio. El juez de conocimiento es el juez del juicio. Siempre y cuando, oígase bien, siempre y cuando se presente alguna de las circunstancias consagradas en el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, si se materializa alguna de esas circunstancias, eventualmente, inicialmente el fiscal podrá acudir donde el juez para solicitarle la preclusión de la investigación. Es importante tener en cuenta lo siguiente. El artículo 332 del Código de Procedimiento Penal consagra varias causales que se pueden llegar a presentar para solicitar la preclusión. El fiscal, vamos a hablar del fiscal como sujeto procesal. El fiscal puede solicitar la preclusión de la investigación por cualquier causal, por cualquiera. Simple y llanamente, él verifica el cumplimiento de alguna causal del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal. Si él verifica o constata la presencia de alguna de las causales del artículo 332, ese fiscal puede acudir donde el juez para solicitarle la preclusión. Ojo, cualquier causal, cualquiera. Ahora bien, ¿en qué etapa del proceso se puede solicitar esa preclusión? Hasta antes del juicio. Hasta antes del juicio. Pero ya van a tener otras particularidades esa preclusión. Entonces, empecemos a analizar la conducta o las potestades de cada uno de los sujetos procesales. Inicialmente, el fiscal. El fiscal, por cualquier causal, en cualquier etapa del proceso, ya sea que el proceso esté en la etapa de investigación o en la etapa de juicio. No importa, el fiscal. El fiscal es autónomo para solicitarla. Vamos a hablar del defensor. El defensor puede pedir la preclusión solo en la etapa de juicio. Pues ya miren que va a ser, ya se le pone como una cortapisa, un limitante al defensor. Ya ese defensor solo va a poder pedir la preclusión en la etapa de juicio. Y acuérdense, mis doctoras, que la etapa de juicio inicia con la radicación del escrito de acusación. Entonces, defensa solo en la etapa de juicio. Y solo por las causales 1 y 3. 1, me corrigen de pronto si me equivoco, se denomina atipicidad del hecho investigado, o no, imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, se denomina así, imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, y 3 creo que es atipicidad del hecho investigado. O inexistencia del hecho investigado. De la acción penal. Bueno, por esa, 1 y 3. Listo, entonces solo por estas dos causales. El defensor y en la etapa de juicio. Decíamos que el fiscal por cualquier causal, pero hacemos énfasis en lo siguiente. El fiscal por cualquier causal antes del juicio. Antes del juicio por cualquier causal. ¿Ya en el juicio? Sí, antes del juicio. No, antes de la etapa de juicio. Antes de la etapa de juicio. Acuérdate que la etapa de juicio es cuando se radica el escrito de acusación. Entonces, de la etapa como tal. Claro, cuando está en proceso en preliminares. En preliminares, el fiscal puede solicitar la preclusión por cualquier causal. En etapa de investigación. En etapa de investigación. Fiscal por cualquier causal. En etapa de investigación. En etapa de juicio. Fiscal defensa solo por la 1 y la 3. Exacto. En el juicio. Fiscal y defensa por la 1 y la 3. Pero la pregunta, miren las circunstancias que eventualmente se pueden llegar a presentar. Entonces, partamos del siguiente presupuesto.
En etapa de investigación, solo el fiscal y por cualquier causal. En etapa de juicio, ya entra la defensa, pero solo con la 1 y la 3, y también el fiscal, solo por la 1 y la 3, solo por esas dos causales. Eso lo dice el artículo 332, básicamente, en su parte final. ¿Sí tienes el 332 a la mano? Entonces ese 332 en el parágrafo, ¿qué dice? Entonces mira, ¿sí es? Durante el juzgamiento, que es la etapa de juicio, que empieza cuando se radica el escrito de acusación. Miren, se extiende al Ministerio Público. Ajá. Entonces, miren, se extiende al Ministerio Público, pero solo por las 1 y la 3. Quiere decir eso, mis doctores o mis doctoras, que si ustedes tienen un proceso en etapa de juicio y quieren la preclusión, solo por la 1 y la 3, ninguna otra causal. Si ustedes observan las demás causales, o sea, si observan la 1 y la 3, básicamente, son causales objetivas. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. ¿Por qué, mis doctoras, por qué? Un ejemplo, imaginémonos que nazca un hecho que imposibilite adelantar el proceso. ¿Cuál te imaginas? Porque tú siempre has mencionado por la muerte. La muerte del procesado. Si se genera la muerte del procesado, es una causal completamente objetiva. No necesita una discusión, no va a haber un debate en torno a si se murió o no se murió. Simplemente la defensa o la fiscalía llevan un registro de defunción. Se murió. ¿Qué peleamos contra eso? No hay discusión. Por ejemplo, existen algunos delitos que se denominan los delitos querellables, en los cuales es un requisito para que el proceso nazca o para que el proceso se inicie, que el damnificado, la víctima, el perjudicado, interponga una querella, que básicamente es una denuncia pero con otro nombre. Se denomina querella y se denomina querella es porque es el propio perjudicado quien la interpone. En los delitos querellables, si no hay querella, no se puede iniciar el proceso. Entonces, eventualmente puede pasar que ya en etapa de juicio, alguna de las partes observe que no hay querella. Y en esos procesos que son querellables, por delitos querellables, asimismo se necesita de otra audiencia que se denomina una audiencia de conciliación, en el cual citan a víctima y victimario para que eventualmente lleguen a un acuerdo, si a bien lo tienen. Sin esos requisitos, que son requisitos legales, el proceso no se puede iniciar o no podría continuar. ¿Por qué? Porque ya está viciado. Viciado porque se omitieron algunos pasos que la ley exigía para que el proceso siguiera en normal forma. Entonces, eventualmente, si ustedes observan que se trata de un delito querellable y nunca hay querella, pues interponen la causal 1. Pero aquí no hay discusión, no hay querella. Señor fiscal, pruebe que no hay querella. Bueno, no hay discusión sobre eso. Y si no hay querella, no hubo audiencia de conciliación. ¿Dónde está el acta de conciliación? No la hubo. Entonces son causales objetivas sobre las cuales no hay discusión. La reparación integral en los casos en que procede la figura de la reparación integral. Si se repara integralmente a las víctimas en los casos, repito, en que procede la reparación integral, pues también se acaba el proceso. La muerte del procesado, la preclusión de la prescripción de la acción penal. Acuérdense que la prescripción es un castigo al Estado porque pasó un determinado lapso y no se encontró ningún culpable o no se logró un fallo definitivo y pasó ese lapso. Entonces se archiva el proceso y la prescripción, que está consagrada en el artículo 82 del Código Penal. Entonces simplemente, ¿cuándo ocurrieron los hechos? Hace 25 años. Y el término de prescripción son 20. No hay discusión sobre eso. No hay discusión. Bueno, a menos que se fuera a tratar de uno de los casos de 30 o los que son imprescriptibles. Pero bueno, entonces son hechos objetivos. Y esos hechos objetivos pueden llegar a materializar ese numeral primero del artículo 332. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal.
Y el 3 es inexistencia del hecho investigado. Inexistencia. Pues si se logra determinar que el hecho no existió, por ejemplo, si estamos investigando un proceso por homicidio y resulta que la persona apareció viva, pues no, nada que hacer. Inexistencia, ojo, inexistencia, pero tienen que ser causales objetivas. Si ustedes analizan las demás causales sí se prestan, ¿para qué? Para una discusión o para un debate. Por ejemplo, ¿cuál es la causal número segunda? Existencia de una causal que excluya la responsabilidad. ¿De acuerdo con el código? Entonces, miren que el segundo numeral del artículo 32 nos remite directamente al artículo 32 del Código Penal, porque las causales que eximen la responsabilidad están en el artículo 32. Ejemplo, la fuerza mayor, el caso fortuito, la disponibilidad del derecho. Ustedes ya las conocen, la legítima defensa, el error de tipo, el error de prohibición. Pero ya se va a prestar para una discusión. Porque de pronto tú me dices, esa persona está obrando en legítima defensa. Yo puedo decir, no se presenta alguno de los requisitos de la legítima defensa, no existe esa agresión actual e inminente o la defensa fue desproporcionada con relación a la agresión o resulta que la agresión sí era legítima o la persona no estaba defendiendo ningún derecho propio o ningún derecho ajeno, pero vamos a discutirlo. Por eso es que no se permite en juicio aplicar esas causales, porque se presta para discusión. Las objetivas, las de 1 y 3, punto, pasó y solo lo probamos y ya, pero aquí ya podemos entrar a discutir. O tú me dices, esto es un hecho de la naturaleza, un caso fortuito, una fuerza mayor. Yo digo, no, eso no es de la naturaleza, pero podemos entrar a discutirlo y tú puedas aportar tus pruebas que dicen, y yo, no. O esto es un error de tipo. La persona no sabía que lo que estaba haciendo era delito. Yo dije, ¿cómo no sabía? Si estaba violando a la sobrina. ¿Cómo no sabía que la sobrina tenía menos de 14 años? No, pero es que nunca la veía, él no sabía. Pero mira que ya estamos entrando en un conflicto, en una litis, en un debate. Entonces, por eso es que no se permite que se utilicen las demás causales en la etapa de juicio, porque se presta para el debate. ¿Y cuál es el escenario propicio para el debate? Es el juicio. Es el juicio el escenario propicio para el debate. Entonces, será en el juicio donde debatamos eso. Allá en el juicio oral. Allá lo debatimos. Héctor, lo escucho. Héctor Rodríguez. Doctor, buenos días. Buenos días, Héctor. En caso de la fiscalía. Cierren los micrófonos todos aparte, todos menos Héctor, por favor. Ahora sí lo escucho, Héctor. Doctor, pues teniendo en cuenta que la fiscalía tiene la titularidad de la acción penal y pues obviamente se tienen que exponer unos argumentos y unos requisitos para solicitar la preclusión. En el entendido de que en un caso hipotético la fiscalía sencillamente quiera precluirle, pues porque sí, porque quiere precluirle, el juez debería tomar esa decisión de aceptar y de decretar la preclusión. No, porque es que tampoco el derecho de la fiscalía, así el artículo 250 de la Constitución coloque en cabeza de la fiscalía el ejercicio de la acción penal, toca ponerle un freno a esa potestad, porque podría eventualmente presentarse para impunidad. Entonces, aquí por eso es el juez y existen unas causales taxativamente consagradas. Ahora bien, si la fiscalía quiere hacerlo, lo puede hacer, pero no vía preclusión, vía archivo. Porque acuérdense que el archivo sí es una potestad que recae única y exclusivamente en cabeza de la fiscalía. Y si la fiscalía lo quiere hacer, lo puede hacer, siempre y cuando es porque no encontró las pruebas suficientes, pero la fiscalía lo puede hacer. Y esa decisión de archivo, siempre en una decisión de archivar un proceso va a ser un perdedor. Va a haber un perdedor. ¿Quién? La víctima. Siempre va a perder. Entonces, en la decisión de archivo, la víctima sí puede atacarla. Claro, pero entonces la víctima puede atacar esa decisión, ir a donde el fiscal y decirle, señor fiscal, aquí hay pruebas nuevas. Por favor, reabra este proceso. Y si el fiscal se rehúsa, yo voy donde un juez de control de garantías y le digo, señor juez de control de garantías, fui donde este fiscalito
con estas pruebas y mire, yo soy la víctima y no quiso desarchivar mi proceso. Por favor, estudie las pruebas y si usted lo considera, le ordena al juez, al fiscal, que vuelva a abrir esa investigación. Y el juez de control de garantías, eso es una audiencia preliminar, estudia y eventualmente si se trata de unos hechos o unos elementos de convicción suficientemente fuertes, emite una orden y le dice, señor fiscal, le ordeno que reabra esta investigación y continúe con ese proceso. Entonces, nótese que la facultad de la fiscalía tampoco es tan omnímoda. Sí, entonces existen esas taras. ¿Listo, Héctor? Doctor, sí, pero digamos en ese caso que usted está viendo, por eso le digo un caso hipotético, la fiscalía sencillamente se rehúsa a hacerlo. No sé, no me atrevo a asegurar algo, pues, si no conoce bueno el caso, pero digamos el tema del señor Uribe, donde la fiscalía está solicitando esa figura y pues evidentemente, independientemente el fiscal que pongan, supongo yo, estoy hablando acá sin conocimiento de causa, de que todos los fiscales van a decir exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo obliga un juez si el juez sencillamente lo que hace es juzgar acorde a lo que presenten las partes? Obviamente la defensa del señor Uribe va a estar de acuerdo, la fiscalía está de acuerdo, todos están de acuerdo. O sea, si existen víctimas, como usted lo dice, ¿cómo se puede obligar realmente a la fiscalía? Le dicen, sí, usted tiene que continuar, y la fiscalía dice, no, yo continúo, pero las pruebas que me presentaron para mí no son válidas y no las presento y ya. Sí, miren lo que puede pasar, lo que dice Héctor es muy cierto. Puede pasar en el caso de Uribe, por ejemplo, que el juez diga, no le precluyo. Y usted, señora fiscalía, tiene que seguir con este proceso. Y la fiscalía simplemente no hace nada. No hace nada. El proceso no prescribe, pero no hace nada, no sigue investigando. ¿Quién la obliga? Nadie, Héctor. Es la imagen de la fiscalía, es el prestigio de la fiscalía el que está jugando ahí. Pero la fiscalía, como dice Héctor, no puede hacer, no hace nada. Y nunca lleva a este señor a imputación, porque esto ya está por el nuevo sistema, nunca lo lleva. Y dice la fiscalía, sí, opinión pública, yo sigo elaborando y desarrollando labores investigativas, pero no he logrado encontrar nada. Entonces, básicamente ahí es donde puede prestarse para susceptibilidades, Héctor. Lo que usted dice es completamente cierto. Y puede pasar que el proceso prescriba. Prescriba porque pasó el tiempo y la fiscalía no hizo nada. Porque no logró la prescripción, no logró la preclusión de la investigación, no la logró, pero sí va a lograr la prescripción. En este caso, ese caso de Uribe es patético para la justicia, porque para los magistrados de la sala penal, de la sala de instrucción, la sala la primera, esta nueva sala que crearon, para esos magistrados lo que había cometido Uribe era tan delicado que le impusieron una medida de aseguramiento. Era tan delicado que le impusieron una medida de aseguramiento, que fue la detención preventiva en su domicilio, que básicamente fue en su domicilio, que su finca de 50.000 hectáreas, pero ese era su domicilio. Pero para estos magistrados era tan delicado que se requería una medida de aseguramiento. Pero el señor Uribe renuncia a su fuero como senador y el proceso pasa a la fiscalía. Y eso para el fiscal Jaimes, porque se llama así, Gabriel Jaimes, el fiscal, para el fiscal eso es preclusión de la investigación, puedes archivar. Lo que para la corte es un proceso tan delicado que implica medida de aseguramiento, para el fiscal lo que requiere es un archivo definitivo. Básicamente, bueno, ya no diremos por qué, pero eso pasa, eso pasa. Y la fiscalía está encargada de proteger ¿a quién? A las víctimas. Y en este caso la fiscalía está protegiendo al procesado. Al procesado. ¿No? No solamente si pasa en el caso de una fiscal siendo mujer protegiendo al victimario y no a la mujer. Sí, pasa mucho. Miren, pasa desde que la víctima acude a la fiscalía para colocar en conocimiento del Estado una denuncia, ya el trato por parte de la fiscalía es muy hostil. Como los funcionarios tratan a esa víctima. Que yo voy como mamá y digo, miren, acabo de enterar que mi pareja abusa de mi hija. Ya el trato es muy fuerte para con la víctima. ¿Pero por qué se hizo hasta hoy? Usted va a perder sus hijos. Por favor, ¿qué es eso? Y con conocimiento de causa. He visto cómo algunos funcionarios tratan hacia una víctima
que de hecho no es nada fácil uno ir a colocar una denuncia porque su hijo o su hija fueron víctimas de un abuso sexual o una agresión sexual, y el trato es ese. ¿Y usted por qué permitió? Usted también es cómplice porque usted tenía posición de garante, es coautor. Por favor. En vez de inmediatamente arropar a esta víctima y protegerla, para eso existen medidas de protección a víctimas, no, el trato es hostil. Pero lo que dice Héctor es cierto, puede llegar a la fiscalía no hacer nada, así la orden del juez sea no precluir la investigación, la fiscalía no hace nada. Ya esas son las consideraciones aquí de la doctora y pues son muy respetables. Indistintamente que las compartamos o no, pues yo la comparto, doctora. Tercera causal. Bueno, ya vemos la primera, que es la segunda. La segunda es que se materialice alguna de las causales del 32. ¿Qué puede pasar? ¿Qué ha dicho la jurisprudencia con relación a la segunda causal del 332? Ya sabemos que la segunda causal del 332 va de la mano con el 32 del Código Penal. Pero si ustedes observan el artículo 32 del Código Penal, allá también hay varias causales de ausencia de responsabilidad. El caso fortuito, la fuerza mayor, la disponibilidad del derecho, la legítima defensa, el error de tipo, el error de provisión, etcétera, etcétera, etcétera. Puede pasar lo siguiente. Que el fiscal, porque estamos hablando de la segunda causal, aquí ya sabemos que solo puede ser el fiscal y en la etapa de investigación, que el fiscal solicite la preclusión porque para su leal saber y entender se materializa la causal primera del 32. La primera del 32. Y resulta que no es la primera. El juez advierte que no es la primera, sino la tercera del 32. El juez lo puede hacer. El juez le puede decir, mire, señor fiscal, si bien es cierto, usted me está solicitando o está deprecando de mí la preclusión con base en el numeral segundo del 332, que va de la mano con el 32, y usted se remite al 32 y dice que es la primera, no, es la cuarta. Pero de todas maneras el juez tiene la potestad como de arreglarle la argumentación, de acomodarle la solicitud al fiscal, porque estamos hablando de segunda causal. Y la segunda causal, solo el fiscal en etapa de investigación. Lo puede hacer el juez. Lo puede hacer el juez. Lo que no puede hacer el juez es acomodarle la solicitud cuando se trate de las causales del 332. Por ejemplo, tú me dices, es causal primera. Y yo decirle, no, doctora, del 332 es tercera. Eso sí no lo puede hacer el juez. Del 32 sí. ¿Sí? Exacto, ahí sí lo puede hacer el juez. Lo que no puede decir, que era primera. No, no es primera, chao. Del 332 no es primera, le despacho desfavorablemente su solicitud y chao. Eso sí no se puede hacer, pero con las del 32, básicamente sí se puede como arreglarles el caminado ya a la fiscalía en este caso. Mire, señor fiscal, si bien es cierto, no es un error de tipo, sino es un error de provisión, igual se lo precluyo. Igual se lo precluyo. A veces, sobre todo en el error de tipo y en el error de provisión, es difícil detectar. ¿Y qué pasa? Que el error de tipo y los hechos de error de tipo y error de provisión están revueltos en los numerales 10 y 11 del 32. Entonces, pero bueno. Y por ejemplo, lo que ustedes conocen, o esa figura que conocieron como la legítima defensa putativa, que básicamente es un error de provisión. Es un error de provisión la legítima defensa putativa, pero en la ley está consagrada como error de tipo. En el numeral del error de tipo, pero es un error de provisión. La legítima defensa putativa es que tú rechazas una agresión porque en tu mente creíste que eras agredida. En tu mente, pero en la vida real esa agresión nunca existió, pero tú te representaste mentalmente que te iban a agredir. Yo pongo un ejemplo en los parciales, yo no sé si los puse a ustedes, del caso del muchacho de Nachito Vidal, que creía que iba a ser objeto de una agresión. Exacto, pero exacto. Él creyó en su mente que lo iban a agredir y no eran unos cazadores. Entonces miren que el caso de Nacho Vidal es un caso del típico error de prohibición. Entonces, esa es la causal. Bueno, ya volvemos. La causal del segunda del 332 va de la mano con el 32. Dicen la tercera ya es inexistencia del hecho investigado. Volvemos al cuento.
La tercera sí se puede utilizar ya sea en la investigación o en el juicio, pero si es en la investigación solo el fiscal y si es en el juicio el fiscal, el defensor y aunado al Ministerio Público. Causal cuarta dice que atipicidad del hecho investigado. Atipicidad del hecho investigado. Ojo, aquí hablamos de tipicidad y atipicidad. De pronto el tiempo no nos va a alcanzar para esto, para ver el otro procedimiento que se denomina el procedimiento especial abreviado o el procedimiento de la jurisdicción privada, se le denomina. Eso está en la última parte del Código de Procedimiento Penal. De pronto el tiempo no nos va a alcanzar, pero desde ya es importante resaltar que en ese especial procedimiento, básicamente, y en la mayoría son los procedimientos que se llevan ante los jueces penales municipales por delitos querellables, en ese procedimiento especial abreviado, sí se admite en la etapa de juicio la tipicidad del hecho investigado. Entonces se amplía al cuarto, pero es solo en ese procedimiento, en el especial abreviado. Entonces en el especial abreviado se puede utilizar la causal cuarta en juicio. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Así lo dice la ley. Pero en los demás procedimientos, en el procedimiento de los demás delitos, no, solo es 1 y 3. Pero cuando ustedes ya están de pronto adelantando con su consultorio jurídico, exacto, entonces tendrán que llevar procesos ante los juzgados penales municipales, básicamente, que es donde más se demanda su participación. Allá pueden utilizar la causal cuarta. En los penales municipales, la tipicidad, la causal cuarta. Pero cuando estén en los juzgados del circuito, en los juzgados del circuito especializados, en la corte o en el tribunal, no se puede. Pero los procesos de los municipalitos, sí. Sí, eso sí. Los municipalitos, sí. Los circuitos ya no. Sí, claro. Los municipalitos ya no. Sí, circuito. Circuito y tribunal. Los municipalitos ya no quiero recordar esa época en mi vida. Y no hay tribunal. Ya no quiero recordar esa época de los municipalitos. Pero allá en los municipalitos sí se puede utilizar esa figura. Sí, allá empezamos todos por allá. Por allá empezamos todos en los municipalitos. No, básicamente es porque en consultorio jurídico solo pueden en los municipalitos. Pueden en los circuitos, pero como víctimas. Como representantes de víctimas, sí. Pero ya como defensores, que es donde más tiene uno, digamos, un campo de aplicación en los municipales, en los dos penales municipales, como defensores. Y en los del circuito, ya como víctimas, como defensores nunca. Porque pues los delitos que se plantean en los juzgados del circuito son con penas mucho más altas, mucho más graves. Entonces, dejar en manos de un estudiante de derecho un proceso en los cuales son 20, 25, 30 años de prisión, no es conveniente. Como en los municipales, digamos que son penas más bajitas, entonces sí se puede dejar en manos de un estudiante de derecho alguno de estos procesos. Ojalá que lo hagan bien. Allá se encontrarán en los municipales. Entonces, bueno, estamos en la causal cuarta. ¿Cuál es la causal quinta? Rocío, por favor. Sí, señor. La quinta dice ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado. Miren que también se presta para discusión. También se presta para discusión. La fiscalía puede decir, no intervino, y la defensa o la representación de víctimas dice, sí intervino. Sí intervino. La defensa no intervino y la fiscalía sí intervino. Entonces se presta para discusión. Y el escenario propicio para discutir es el juicio. Entonces, ¿por qué vamos a archivar el proceso? Más bien, vénsalo con ese argumento en juicio. Y con las pruebas, lógicamente. Vénsalo en juicio. Pero por ahora no. No busque la preclusión porque es que la preclusión no tiene debate. No hay debate. Simplemente, ¿se materializa la cosa? Sí. Punto. ¿Qué más causal hay? La sexta, imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. La séptima, vencimiento del término máximo. Listo. Entonces, miren, doctor. Bueno, el parágrafo dice que de sobrevenir las causales 1 y 3, defensa, Ministerio Público y Fiscal pueden solicitar la preclusión de la investigación, pero solo por las causales 1 y 3 y en la etapa de juicio. Entonces, doctores, en eso consiste la preclusión de la investigación. Entonces, ojo, si ustedes advierten la materialización o la configuración de cualquiera de estas causales, pues la solicitan. Si son fiscales, por cualquier causal, en etapa de investigación. Si son fiscales o defensores, solo por la 1 y 3, si el proceso ya se encuentra en la etapa de juicio. La etapa de juicio inicia, repito, con la radicación del escrito de acusación. En eso consiste, doctores, esa figura de la preclusión, que era necesario también mirarla. ¿Qué vamos a ver igualmente? Vamos a ver
las formas anormales de terminar un proceso. Anormales. También se le denominan formas anticipadas de terminar el proceso. La doctrina lo conoce de una u otra forma, o anormales o anticipadas. ¿De qué? De terminar un proceso. Para la ley, la forma normal para que termine un proceso es con el adelantamiento de todas las etapas del juicio. Investigación y juicio. O, para los que consideran que son 3 etapas, indagación, investigación y juicio. Pero que se surtan todas las etapas. Así termina un proceso normalmente para la justicia. Y pues termina con un fallo. Pero previa realización de un juicio. Allá dicen los que saben, un juicio público, oral, con inmediación de pruebas. Sin embargo, existen unas formas de terminar un proceso sin que se adelanten todas las etapas del proceso. La primera se denomina el allanamiento a cargos. Eso es el allanamiento a cargos. La persona, el procesado, esto es, el procesado, voluntariamente, como una decisión libre, consciente, espontánea y voluntaria, decide aceptar los cargos. Nótese que la aceptación de los cargos como primera forma anormal de terminar un proceso implica primero la voluntad del procesado. ¿Sí? La voluntad del procesado. ¿Y la voluntad de qué? De aceptar unos cargos. Esa decisión de aceptar los cargos, de allanarse a los cargos, como se denomina en derecho penal, no necesita el aval de nadie. Simplemente el procesado lo decide hacer. Entonces no necesito decirle, señor fiscal, ¿usted qué opina con relación al allanamiento? El fiscal no tiene que decir nada. O sea, no necesito pedirle el concepto al fiscal para que avale o no avale un allanamiento a cargos, porque es una decisión completamente libre del procesado. Él no necesita el aval de la fiscalía. Necesitará el aval de un juez, en el cual el juez observe que la decisión es libre, consciente, espontánea y voluntaria, porque puede ser que el procesado haya sido coaccionado, haya sido amenazado, lo que ustedes conocen como los vicios del consentimiento, error, fuerza o dolo. Pero en lo que atañe a las partes fiscalía y defensa, no necesita sino solo la manifestación ¿de quién? De la defensa. En este caso de la defensa material, que es el procesado. Lógicamente con la asesoría del abogado defensor. Existen, acorde con la ley, 3 momentos para allanarse los cargos. Primero, audiencia de imputación. Segundo, audiencia preparatoria. Tercera, audiencia de juicio oral. Al inicio, básicamente, no en la audiencia de juicio oral, sino cuando inicia el juicio oral. Esos son los 3 momentos procesales en los cuales el procesado, el implicado, se puede allanar a los cargos. Con rebajas distintas. Entre más vaya avanzando el proceso, pues la rebaja será menor. Y con la excepción consagrada en el parágrafo del artículo 301, que son los casos de captura en flagrancia, en los cuales la rebaja es menor, que será de 1/4 parte de la que consagre la ley. Pero básicamente, cuando una persona se allana los cargos, pues se acaba el proceso. Porque el proceso inmediatamente pasa donde un juez que se encargará de dictar la sentencia. ¿Ya? Entonces se evitan el juicio. O en la etapa de juicio se evitan la audiencia de juicio. Esa audiencia, que es la última audiencia dentro del proceso que se denomina la audiencia de juicio, se la evitan. Por eso la rebaja es menor, porque entre más avance el proceso, pues menos será el desgaste que le evitan a la justicia. Y entre más desgaste, pues más premio. Más desgaste le eviten a la justicia, pues más premio. Por eso cuando inicia el proceso, que es con la imputación, el premio es el más alto, que es de hasta el 50% de la pena. Pero entonces, siempre en los allanamientos a cargos, ojo, en los allanamientos a cargos, la persona se puede allanar. Ahora vamos a hablar de las rebajas. Rebaja en allanamiento hasta el 50%. Rebaja en preparatoria de 1/3 parte y rebaja al inicio del juicio oral de la 6ª parte. Esas son las rebajas. Salvo flagrancia, salvo que la ley prohíba beneficios como delitos de infancia y adolescencia por delitos contra la vida o contra la formación, libertad e integridad sexual. Feminicidio creo que también por ahí tiene algunas restricciones. Salvo, en esos casos no hay beneficio. Y ojo, en los delitos en los cuales se ha obtenido un incremento patrimonial. ¿Cuál delito? Cualquiera. Lo importante es que se haya obtenido un incremento patrimonial.
Por ejemplo, el homicidio por el sicario. El sicario perpetrando el homicidio obtuvo un incremento patrimonial, pues sí, lo que le pagaron. En los delitos contra el patrimonio, básicamente todos esos delitos se obtiene un incremento patrimonial cuando la persona lo perpetra. En los delitos en los cuales se haya obtenido un incremento patrimonial, si el procesado se allana a los cargos y quiere rebaja, tiene que devolver. Dice la ley, bueno, esto es jurisprudencial, esto no es legal, esto es jurisprudencial. Mínimo el 50% del incremento y asegurar el otro 50%. Asegurarlo, ¿cómo? Dejando algo hipotecado, una letra, qué sé yo, pero lo tiene que dejar asegurado. Yo tuve un proceso la semana pasada de una profesora en Aracataca, Magdalena, que falsifica documentos para lograr una figura que se denomina la pensión de gracia, que obtienen los profesores antiguos. Y esta profesora falsifica documentos de que decía que venía trabajando por allá desde el año 60 y algo para obtener su pensión de gracia y engaña a Cajanal. El proceso lo tuve yo porque Cajanal queda en Bogotá, así la señora está en Aracataca, acá fue donde se allegaron y se aportaron esos documentos falsos. Y efectivamente se logró establecer que la señora había cometido, pues entre otros delitos, el de fraude procesal, el de falsedad en documento privado, el de falsedad en documento público, pero varios delitos. Y la señora pues en virtud de la falsificación de los documentos, fue acreedora a la pensión gracia y venía disfrutando de su pensión gracia desde hace como unos 10 años. El proceso no prescribe porque son delitos de conducta permanente. Y se logró determinar mediante un peritaje que el incremento patrimonial fueron alrededor de 200 millones de pesos. La señora devuelve 100, se allana los cargos, pero devuelve 100 millones de pesos. Se allana los cargos en la etapa de juicio, devuelve 100 millones y firma una autorización en la cual autoriza a la UGPP, que es una entidad que reemplazó a Cajanal, que es la encargada de todas esas cuestiones de nómina de los profesores antiguos o de los servidores públicos antiguos, la autoriza para que de su pensión les sigan descontando para asegurar la devolución o la restitución del 50% restante. Entonces ese es un ejemplo del cómo le quedaron a ella. Sí, pero ya le quedaron 7 años y medio de prisión y se le concedió la prisión domiciliaria porque, si bien es cierto, son delitos contra la administración pública, el artículo 68A prohíbe la concesión de cualquier beneficio contra la administración pública, pero cuando ella cometió el delito, el 68A no regía. Entonces uno se tiene que remitir es a la norma cuando la señora cometió el delito y cuando ella cometió el delito sí se podían otorgar esa clase de beneficios y la señora pues está gozando de su prisión domiciliaria. Entonces también eso es acorde con la legalidad de la pena. Esa es la legalidad de la pena. Bueno, entonces, con relación a beneficios o a rebajas con allanamiento a cargos, esos. Son 3 etapas procesales o 3 momentos que son imputación, preparatoria e inicio de juicio. Allanamiento a cargos estamos hablando. Y con respecto a las rebajas, serán 3 rebajas distintas de hasta la mitad en imputación, de la tercera parte en preparatoria y de la sexta parte en juicio. Cuando exista prohibición legal, la persona será condenada, pero no le harán ningún beneficio. ¿Que existe? Sí puede llegar a existir. He tenido casos de delitos sexuales contra menores de edad en que el procesado acepta los cargos. Aún colocándosele de presente que no va a tener derecho a ningún beneficio. Él dice, sí, yo acepto los cargos. Vemos que hay un arrepentimiento. Él acepta los cargos. Pero se le tiene que poner de presente, ojo, usted no va a tener derecho a ningún beneficio porque la ley de infancia y adolescencia sí lo prohíbe. No importa, yo acepto los cargos. O en los casos de incremento patrimonial, le digo, miren, usted se va a allanar, pero como no hay devolución del 50% mínimo y el aseguramiento del otro 50%, pues no tendría ningún beneficio. Se le tiene que poner de presente. Eso con relación a la figura del allanamiento a cargos. Primera forma anormal o anticipada de terminar un proceso. Allanamiento a cargos hasta antes del juicio. Hasta antes del juicio. Una vez ya la audiencia de juicio haya comenzado su normal curso, no se puede hacer uso de esta figura. Ni de esta, ni de ninguna.
ni en ninguna. No dejen que se inicie la audiencia de juicio oral, porque ya no podrán utilizar ninguna forma de determinación anormal de un proceso. Todo hasta antes del juicio. Lógicamente, podrán llegar ustedes a la audiencia, le dicen, señor juez, mi defendido desea allanarse los cargos. Entonces, existe una mutación de la audiencia, ya no va a haber un cambio, una variación de la audiencia, ya no va a haber una audiencia de juicio, sino una audiencia de ¿qué? De aceptación de cargos. Pero ustedes le dicen al juez, para no tomarlo por sorpresa, le dicen al juez eso. Primera forma. Segunda, se denomina el preacuerdo o negociación. Esa es la segunda forma anormal de terminar un proceso. Los preacuerdos o negociaciones. Partimos del siguiente presupuesto. En los preacuerdos o negociaciones, la sartén por el mango la tiene la Fiscalía General de la Nación. Siempre. Si la Fiscalía quiere negociar con el procesado, negocia. Si no, nadie la obliga. Entonces, por eso digo que la sartén por el mango la tiene la Fiscalía. Ustedes pueden acudir donde la Fiscalía a buscar una negociación y la Fiscalía les puede decir, no quiero negociaciones. Y nadie la obliga. Es una potestad de la Fiscalía. No ocurre lo mismo con la aceptación de cargos. La aceptación de cargos, el procesado acepta. Gústele o no le guste a la Fiscalía, acepto. Y punto. No, en los preacuerdos se va a necesitar del concurso entre Fiscalía y Defensa. ¿Y del aval de quién? De la Fiscalía. La sartén por el mango la tiene la Fiscalía. Y los preacuerdos y negociaciones, así como su nombre lo indica es eso, una negociación. Una negociación que parte de un presupuesto o parte de una exigencia que el procesado acepte los cargos. De ahí partimos. Entonces ustedes acuden donde el fiscal y le dicen, mi defendido va a aceptar. ¿Qué premio le da? Esa es la negociación, ¿no? Ese es el debate que se genera entre defensa y fiscalía. ¿Qué le va a dar, señora fiscalía? Señora Fiscalía General de la Nación, ¿qué le va a dar a mi procesado por aceptar los cargos? Y empieza como ese cierto error, ese tira y afloje entre fiscalía y defensa, buscando la defensa siempre el mayor beneficio para su representado. Pero ojo, esa es una negociación. La facultad de conceder algún beneficio por parte de la Fiscalía General de la Nación, en caso tal de querer suscribir una negociación, un preacuerdo, no es absoluta. La Fiscalía tiene frenos, no puede conceder lo que a bien tenga, no. Entonces, ¿qué puede conceder la Fiscalía? Vamos a ver, ¿hasta dónde puede llegar la Fiscalía? Bueno, son muchos, pero vamos a tratar de analizarlos la gran parte. Primero, la Fiscalía puede degradar la forma de participación del procesado. Acordémonos que no es lo mismo la pena para el autor que la pena para el cómplice. Pero la persona, ¿cómo actuó? Como autor. Pero el premio que le van a dar por aceptar los cargos o el premio que le concedería la Fiscalía es que le impongan la pena del cómplice. Pero él fue autor del delito. Entonces ustedes en esas sentencias a veces los estudiosos se confunden porque dicen, pero si el autor, ¿por qué le imponen la pena del cómplice? Pues porque ese fue el premio que le dio la Fiscalía por aceptar los cargos. Lo que pasa con el caso de Johnny Leal. En el caso de Johnny Leal le van a imponer la pena del cómplice. Y él fue el autor, pero le van a imponer la pena del cómplice. ¿Por qué? Porque fue un acuerdo o una negociación que se llevó a cabo entre la Fiscalía y la defensa. El juez debe decir que no, si no se materializa alguno de los requisitos. Pero este recuerdo es legal. ¿Lo puede hacer la Fiscalía? Claro que lo puede hacer. Si la Fiscalía se extralimita. No, pero si la Fiscalía se extralimita. Si la Fiscalía no se extralimita, el juez debe aceptarlo. Bueno, ya vamos a hablar de las víctimas. Ya vamos a hablar. Bueno, desde ya, las víctimas no tienen poder de veto en los preacuerdos. No tienen poder de veto. ¿Se escuchará a la víctima? Sí. ¿Pero se le prestará atención?
No. La víctima no puede negarse a un preacuerdo. La jurisprudencia lo ha dicho. Entonces, la víctima, como tú lo dices, puede decir, me parece una pena muy bajita, 27 años para un doble homicidio. Punto. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. No tiene ningún poder de veto, la representación de víctimas no tiene poder de vetos con los preacuerdos. Bueno, lo íbamos a ver más adelante, pero ya dejamos eso. Puede degradar, entonces ese es el primer beneficio, el primer regalo que le puede dar la fiscalía al procesado, degradarle su forma de participación, de autor a cómplice básicamente. Puede concederle a alguna de las figuras que rebajan la pena, por ejemplo, la ira o el intenso dolor del artículo 57. Si tú te remites al artículo 57, allá se dice que si la persona obra en estado de ira o intenso dolor, la pena será menor. Pero lo cierto es, ¿la persona obró en ira o intenso dolor? No, pero ese va a ser el regalo que le van a dar. Ese es el beneficio que le van a dar. Dice, no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo, creo que dice el 57. Ese es entonces ustedes también analizarán, pero esta persona nunca obró en ira o intenso dolor. Ese fue el regalo que le dieron por aceptar los cargos. O el artículo 56 dice que la pena será menor cuando la persona obre bajo influencias, bajo circunstancias de ignorancia, marginalidad o pobreza extremas. También tendrá una rebaja. Ese beneficio también se lo puede conceder la fiscalía al procesado, en los cuales implican pues una rebaja de la pena. En los casos de delitos agravados, la fiscalía le puede quitar el agravante. Retira el agravante. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un homicidio agravado, el homicidio agravado se encuentra consagrado en el artículo 104 del Código Penal, las circunstancias que agravan el homicidio. La fiscalía puede decir, bueno, está bien, el regalo es que no lo condenen por homicidio agravado, sino que lo condenen por homicidio simple u homicidio preterintencional. Pero ¿se trataba de un homicidio agravado? Sí, mató a la mamá, por ejemplo. Mató a la mamá. Que retiren un delito en el caso de los concursos de delitos. Por ejemplo, homicidio en concurso con hurto. Entonces, aparte de que lo hurtó, lo mató. Le pueden retirar un delito. Nunca el delito más grave. Pero sí le pueden retirar un delito. Que lo condenen por otro delito, con una pena más leve. Por ejemplo, si es una tentativa de homicidio, lo pueden condenar por lesiones personales. Sí, lógico, lógicamente, tiene que ser dentro del mismo capítulo. Sí, que lo condenen por otro delito. Sí, básicamente en una tentativa de homicidio lo pueden condenar por lesiones personales. Pero fue una tentativa de homicidio en realidad. Pero ¿cuáles son los límites que tiene la fiscalía? Primero, que en el caso de delitos en los cuales retira delitos, que nunca retire el delito más grave. Nunca lo puede retirar. Otro límite que tiene la fiscalía, nunca podrá conceder más de un beneficio. Solo un beneficio. Entonces no puede decir que lo condenen por lesiones al que hizo tentativa de homicidio, que lo condenen por lesiones y aparte de eso como cómplice. No. Solo un beneficio. Solo un beneficio. Solo uno. Que se aprestigie la administración de justicia. En eso toca tener especial énfasis. O sea, que no se logre desprestigiar la administración de justicia con la suscripción de ese preacuerdo. Puede llegar a pasar que en un proceso de homicidio la fiscalía diga, señor juez, yo llegué a un acuerdo con la defensa en que no van a condenar por homicidio, sino por lesiones personales. ¿Puede hacerse? Sí, pero aprestigia la administración de justicia que una persona que haya cometido un homicidio lo condene por lesiones, no. Entonces, no se lograría ese fin, el fin de aprestigiar la administración de justicia, que ya bastante desprestigiada está para seguirla desprestigiando con
con preacuerdos en los cuales sea como casi un bazar de beneficios. No. Así lo llama la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. Una lluvia de beneficios o un bazar de beneficios, no. También se tiene que, aparte de que solo se puede conceder uno, tampoco se tiene que desprestigiar la administración de justicia. Esa es como la tara o el freno que tiene la Fiscalía General de la Nación en el caso de los preacuerdos y negociaciones. Y repito, la potestad la tiene la Fiscalía. Si la Fiscalía no quiere, no preacuerda. Pues el objetivo es que el sistema procesal penal está diseñado para que en un mínimo porcentaje los procesos lleguen a juicio. En Estados Unidos, que es donde nos copiamos, por cada 100 procesos, uno llega a juicio. Todos los demás terminan con formas anticipadas. Eso hace que la justicia no se congestione, porque todo se acaba antes. Ese es el espíritu de este sistema. En Colombia, por cada 100 procesos, más o menos 30 terminan con una sentencia anticipada y 70 van a juicio. Por eso los juzgados están congestionados. Por eso un proceso en un municipalito perfectamente puede tener 500 procesos para juicio. Un juzgado, que es algo absurdo. Por eso pasan reclusiones, vencimiento de términos, precisamente por la congestión de la justicia. Una cifra más que normal de procesos que debería tener un juzgado es alrededor de 100 procesos, para que la justicia fluya. También es importante indicar que la justicia no es solo por hacer justicia, sino también la justicia se aprestigia si a la persona se le define su situación en un tiempo razonable. Porque, por ejemplo, si a mí me roban, pues yo voy a querer justicia pronta. Pero si dentro de 6 años profieren una sentencia, yo ya ni siquiera me voy a acordar de eso. Como víctima. Como víctima. Entonces, es la pronta y cumplida justicia. Y eso se soluciona logrando que la menor cantidad de procesos vayan a juicio. Y que en su gran mayoría todos los procesos acudan a una de estas terminaciones anormales o anticipadas. Pero esto requiere el concurso. Eso es un concurso interdisciplinario de fiscalía, de jueces y de defensores. Los defensores también tienen que entender que si las pruebas que reposan o que posee la fiscalía en contra de sus representados son tan contundentes que no voy a lograr una sentencia favorable a las pretensiones de la defensa, que eventualmente es una absolutoria, pues busco una salida alternativa con el mayor beneficio para mi representado. Entonces busco eventualmente o un allanamiento a cargos, pues primero un preacuerdo, porque nótese que la potestad de la fiscalía es grande en el preacuerdo, pero si la fiscalía está reacia a suscribir el preacuerdo, pues puede utilizar la figura del allanamiento a cargos. Por eso también es necesario criticar las políticas de no concesión de beneficios. Porque si cualquiera de ustedes dos es defensora en un proceso sexual contra un menor de edad, saben que así se preacuerde o así se allanan los cargos, no va a haber beneficio. Entonces, ¿eso qué implica? Que todos los procesos van a juicio. Todos los procesos, y esa es estadísticamente la gran mayoría. Eso es lo que tiene congestionado los juzgados. Por cada 200 procesos que tiene un juzgado, más o menos 120 son por delitos sexuales. Eso hace que la justicia esté colapsada. Porque todo va a juicio. Que la fiscalía cometa un yerro para que yo me aproveche de ese yerro y saque absuelto a esa persona. Pero miren lo que puede pasar. Tú puedes tener un proceso defendiendo a un violador. Y el violador dice, me voy a allanar, doctora. ¿Qué beneficio tengo? Y la doctora le dice, ninguno. Ah, entonces, ¿para qué me allano? Entonces, vámonos a juicio. Y ella es tan sagaz, tan inteligente, tan perspicaz que nota un error en la fiscalía, lo aprovecha y gana el proceso. Y el violador, para afuera, absuelto. Si hubiese una rebaja, si fuera pequeña, y le dice, doctora, me voy a allanar. ¿Qué me dan? Le dan una rebaja de 5 años. Listo, yo acepto. Es preferible tener a esa violadora allá con esa rebajita de 5 años y no esperar de pronto a que la fiscalía cometa un yerro
y de pronto pierda el proceso la fiscalía. Por eso esas políticas de no beneficios son políticas completamente absurdas y erradas. Es por eso, son por eso. Es por eso. Muchos violadores o muchos abusadores de menores, eventualmente si les indicaran que existiera un beneficio, así fuera poquito, se allanaban a los cargos. Y eso lograba descongestionar un poco. Y aún le iban a poner un castigo. Yo no estoy diciendo que le den muchos beneficios, un beneficio. Rebaja de su pena del 10%. Como los delitos sexuales tienen penas tan altas, pues una rebaja del 10% eventualmente para alguien puede ser atractivo. Puede ser atractivo para un procesado. Dice, listo, yo me allano. ¿Qué me da el 10? Yo me allano. Y yo prefiero tener 50 violadores con el 10% y no eventualmente esos 50 juicios, que de pronto de esos 50 juicios puedo perder 30. ¿Ves? Esa es la política criminal que falta que se implemente en Colombia. Es ese pensamiento. Ese pensamiento. Lógicamente, ¿qué pasa? Que es antipopular que yo salga como candidato a la Cámara o candidato al Senado a decir que voy a presentar un proyecto de ley en el cual se le otorga una rebaja a un violador. Entonces, en la cadena perpetua sale el presidente. Listo. Entonces, ese preacuerdo negociación con esas
frenos, esa cortapisa o esa talanquera que se le coloca a la fiscalía. Tercera forma anticipada de determinar un proceso penal. Esa la vamos a ver a profundidad en la habitualidad, pero desde ya la dejamos planteada. Se denomina la aplicación del principio de oportunidad. Se denomina así, principio de oportunidad. Acorde con la política criminal del Estado colombiano. Ojo, acorde con la política criminal del Estado. Repito, la política criminal de un país debe ser una política del Estado, no una política gubernamental. Porque cuando hablamos de una política gubernamental, la política puede cambiar acorde con el gobernante que esté. Cuando hablamos de políticas estatales, no interesa qué gobernante esté, se adelantará esa política. Es lo que ocurre con el proceso de paz. El tratado de paz con las FARC debe ser una política estatal, no una política gubernamental. Por eso, pero aquí lo manejan como una política gubernamental, porque el gobierno le ha dado, no ha cumplido con algunas de las exigencias del acuerdo de paz, porque lo ven como una política gubernamental y no como una política estatal. Pero el derecho internacional exige que los procesos de paz, gusten o no, son políticas de Estado, no del que esté allá de turno, ni que sea gordito, ni que sea flaquito, ni que sea títere o no sea títere. No interesa, no interesa, son políticas de Estado. Entonces, cuando tú llegues a la presidencia, sabes que tienes que continuar adelantando las políticas de Estado. Así cuenten o no con tu aprobación, son políticas de Estado. En eso está por encima el Estado al gobernante, del Estado representado pues en todas estas figuras que ustedes conocen en su derecho internacional. Entonces, acorde con la política criminal del Estado, la Fiscalía puede dejar de investigar a una persona. Dejarla de investigar. Y terminar el proceso en aplicación de esta figura que se denomina el principio de oportunidad. ¿Qué política puede llegar a tener el Estado en materia de criminalidad o en materia de política criminal? Por ejemplo, en el caso de bandas criminales, es preferible tener, si la banda criminal estuviese integrada por 10 personas, yo prefiero tener a 8 en la cárcel y 2 por fuera, y no a 2 adentro y a 8 por fuera. Entonces, tomo a esos 2 y les digo, ¿me hace un favor? Dígame dónde están los otros 8. Dígame dónde están. ¿Dónde se reúnen? Y esos 2 hablan, colaboran, y yo voy y capturo a los otros 8. Y los llevo al juicio y les digo a ustedes 2, ustedes me sirven de testigos para condenar a ellos 2. Porque ustedes eran miembros de esa organización criminal. Entonces ellos van al juicio y dicen sí, efectivamente, y sirven de juicio y ese testimonio es tan efectivo que logró la condena de los 8. Y ellos 2 se me van para afuera. Ese es un ejemplo de política criminal del Estado. Es preferible tener a 8 integrantes. Esto salvo los casos de los directivos de las bandas o de las cabezas de las bandas. El principio de oportunidad es una facultad también de la Fiscalía General de la Nación. Eso es facultativo de la Fiscalía General de la Nación. Miren, un ejemplo. Bueno, la vamos a ver más, pero dejamos unas puerticas abiertas. La aplicación del principio de oportunidad requiere de un aval, inicialmente de la Fiscalía y posteriormente de un juez de control de garantías. Ellos son los encargados de darle la palabra final o el aval final a la implementación de un principio de oportunidad. Ejemplo, en el caso de agroingreso seguro, se vieron vinculadas algunas familias, la familia Vives, la familia Lacutir. Estas familias le dijeron a la Fiscalía, aplíquenos principio de oportunidad. Terminen nuestra investigación, que no nos lleven a juicio y que no nos condenen. Y nosotros devolvemos todo lo que nos apropiamos, por no decir otra palabra, todo lo que se apropiaron, con intereses, y aparte de eso, vamos a instalar unos pozos de agua para las comunidades de La Guajira
que sufren mucho por agua potable y nosotros nos encargamos de eso. La fiscalía dijo sí, pero después hubo cambio de fiscal y ya otro fiscal dijo no. Y por eso condenaron a los de agroingreso seguro, a las familias, no al ministro, sino a las familias. Pero esa es una forma de acercarse a un principio de oportunidad. Y uno pensaría, pues es preferible que esta persona devuelvan el dinero con intereses, de pronto solucionen el problema de agua potable de alguna población vulnerable y no tenerlos en la cárcel, que a la final van a salir. Entonces, pero mira que esa es la política criminal de un Estado, todo con base en la política. Si la política criminal de un Estado, miren, aquí ustedes escuchan a nuestro presidente que dice el que le hace la paga. Eso no es una política criminal, que le hace la paga. Eso no es política criminal. Ese señor no conoce de política criminal. Bueno, no conoce nada, pero entre otras cosas, tampoco conoce de política criminal. Sí. Bueno, pero tiene sus asesores y su ministro de Justicia y todas esas cuestiones. Pero eso es desatender políticas criminales. Entonces, en un Estado serio, varios representantes de varias instituciones, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, INPEC, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fiscalía General de la Nación, DANE, se reúnen y diseñan una política criminal. Eso es un diseño de una política y esa política es que sea estatal y toda la justicia de ese Estado girará en torno a la política criminal y el principio de oportunidad busca materializar la política criminal de un Estado. Pero eso lo vamos a ver más adelante, de pronto el miércoles un poquito más extenso. Listo, doctor, dejemos ahí. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor.